amigos de Soy de Secundaria, pues aquí tenemos el análisis de una toma de decisión que el día de hoy, 19 de mayo de este 2021, ha tomado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también el responsable educativo en la Ciudad de México y que tiene que ver con la apertura de las escuelas el próximo 7 de junio. El día de hoy, 19 de mayo, hubo una conferencia de prensa en donde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, junto con la autoridad educativa de la Ciudad de México, anunciaron que el próximo 7 de junio los niños regresarán a la escuela, y esto derivado de que ayer el presidente López Obrador en la mañanera instruyó, así como lo escuchan, instruyó a Claudia Sheinbaum que ya se reaperturaran las escuelas. Esto es muy grave porque tenemos una jefa de gobierno que claudica ante las instrucciones o peticiones del presidente de la República y que desde luego, formando parte de su grupo cercano de colaboradores, pues no es capaz de decirle no. Como ustedes saben, en este momento la Ciudad de México todavía se encuentra en semáforo amarillo y nunca se había anunciado una perspectiva de poder abrir ya las escuelas. Y el día de ayer, en una ocurrencia del presidente, dijo, pues ya urge que se abran las escuelas. Su argumento principal es porque le está haciendo daño a los niños y a las niñas la falta de socialización y que además su rendimiento escolar no es adecuado. Y bueno, quiero platicar con ustedes respecto a esto porque me parece, insisto, una situación grave en donde la jefa de gobierno, cada vez que hay una petición del presidente, sea cual sea, inmediatamente la toma como una verdad absoluta y tiene que hacerlo. Y derivado de eso, 24 horas después se genera esta conferencia de prensa. Ahora bien, analicemos lo que dijo Claudia Sheinbaum y la autoridad educativa de la Ciudad de México. Dicen que no van a reiniciar la totalidad de los alumnos, sino que lo van a hacer de manera paulatina, parcial. Y el planteamiento es, si un grupo tiene, por ejemplo, 30 alumnos, entonces 15 de ellos van a ir los lunes y los miércoles y los otros 15 los martes y los jueves. Y el día viernes será dedicado a todos aquellos alumnos que necesiten mayor atención por su rezago educativo. De ese tamaño se le están gastando aquí en la Ciudad de México. Diríamos, bueno, estamos de acuerdo en que pudiera ser, como dice prácticamente todas las normas, ir aperturando de manera parcial pues los diferentes giros comerciales o en este caso la parte educativa, podríamos decir, estamos de acuerdo. Sin embargo, si el argumento principal tiene que ver con un mejor rendimiento educativo y por otro lado la socialización, pues fíjense bien que bajo este esquema de el día 7 de junio a 7 de julio, que es un mes y más o menos por ahí ya estaría cerrándose el ciclo escolar de este año, estamos hablando que serían 20 días hábiles. Por lo tanto, los niños estarían acudiendo un máximo de 8 días en ese periodo a la escuela. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque ustedes saben perfectamente que pues todos los males que nos pudo haber traído la pandemia pues no se van a resolver con esta toma de decisión abrupta, fuera de lugar, de manera pues bastante empírica, ¿no? Y desde luego que es poner en riesgo a la población infantil. Cada vez que hay invierno, pues en los países, uno de los grandes espacios de contagio de niños y niñas son los centros escolares. Todos lo sabemos que los niños se empieza a enfermar uno y se empiezan a contagiar el resto. O ha ocurrido en la Ciudad de México, incluso pequeñas pandemias o epidemias, por ejemplo, o contagios de piojos, por ejemplo, ¿no? Incluso pues ha salido en las noticias y todo esto. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la capacidad de tener un autocuidado. Es decir, si a los adultos se nos ha indicado que usemos cubrebocas, que nos lavemos las manos, que tengamos la sana distancia y todo ello, y los propios adultos luego no seguimos las instrucciones, imagínense en el caso de los niños. Y desde luego que es ponerlos en riesgo para que se puedan contagiar. Dice la autoridad, tendrán que usar un cubrebocas de manera permanente y preferentemente que sea tricapa. Cuando los niños van en invierno,
y los papás les ponen hasta 2 o 3 suéteres o chamarras y les dicen, por favor, hijo, no te quites el suéter, no te quites la chamarra, no te vayas a enfermar. Los niños llegando al salón y parece que les dicen los papás todo lo contrario y se empiezan a quitar todo. Imagínense el poder controlar a los niños para que primero usen el cubrebocas desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 que es la salida de la primaria, por ejemplo. Y por otro lado, dicen, es que tienen que socializar. Bueno, sí, ¿cómo van a socializar si una de las indicaciones básicas para el no contagio es estar con una sana distancia? ¿Quién le va a decir al niño cuál es la sana distancia? Bueno, pues se le dice, tienes que estar a 1 metro o 2 metros de distancia. ¿Ustedes creen que van a observar las 2 medidas básicas? Bueno, y la tercera medida básica, que es lavarse de manera permanente las manos, hay escuelas que ni siquiera tienen agua. Ya no hablemos de agua potable, ni siquiera tienen agua en los baños. Adicionalmente a esto, muchas de las escuelas que tendrían que observar las medidas sanitarias, que es la toma de la temperatura, tener gel antibacterial al ingreso de las escuelas, eso no va a ocurrir para que lo hagan de la noche a la mañana. Si en las empresas públicas tardaron hasta 2 o 3 semanas, algunas hasta meses para colocar esto, ¿cómo lo van a hacer en el sistema escolar? Esta misma semana, estamos grabando aquí en la delegación Cuauhtémoc y muy cerca de aquí, en la colonia obrera, muy cerca de aquí, está ubicada la secundaria 82, la secundaria 82 Abraham Lincoln. Ahí estudié yo y tengo conocimiento que el pasado sábado un comité, ahora le llaman el tequio, que es para venir a limpiar las escuelas, estaba ya convocado para que viniera el pasado sábado, pero se pospuso para el siguiente. Bueno, el darle el mantenimiento, la limpieza a las escuelas, eso me parece muy bien, pero sin aperturarlas como quiere el presidente para esta fecha. Porque además no tiene ningún sentido, y vamos a la parte educativa. Miren, durante todo este año, a los profesores en los primeros meses del año les costó trabajo meterse en la ruta para ir en ese momento llevando sus clases que eran de manera presencial a la parte virtual. Varios meses para que pudieran ellos irse familiarizando con las diferentes redes sociales y poder hacer un trabajo eficiente en esa materia. Cuando ya lo empezaron a hacer, ahí van, poco a poco, y muchos de ellos ya tienen planeado incluso la parte final de ese mes para sus proyectos educativos. Ahora resulta que los van a mandar a la parte física y dicen, bueno, los papás que no quieran llevarlos, no se preocupen. Entonces ahora va a haber doble carga de trabajo para los maestros. Tendrán que atender la parte física de sus clases y además la parte virtual. ¿En qué momento, en qué tiempo, si van a estar todos los días en las clases presenciales los profesores? Y dicen, es que traemos un gran rezago educativo. Bueno, el rezago educativo no se va a resolver yendo 8 sesiones en este mes. Y lo que se va a interrumpir es un trabajo que ya está planificado, que ya vienen desarrollando los profesores. Entonces es una cuestión realmente ilógica y de ocurrencia de parte del presidente, que ayer simple y sencillamente dio la instrucción así. No se vale, no es posible, y ojalá los padres de familia tomen cartas en el asunto y la mayoría de los padres de familia se inconformen y que no se aperturen las escuelas hasta lo que es en el mes de agosto con el nuevo ciclo escolar, y que se dé todo este tiempo para organizar en cada escuela los comités de salud de cada escuela, que se garantice que se coloque todos los implementos necesarios para que se tengan las medidas adecuadas, y también ahora ya los papás puedan ir trabajando con los niños para que se vayan sensibilizando y puedan acatar esas disposiciones. De lo contrario, lo que vamos a tener es un riesgo innecesario tan solo por una locura de una sola persona. Está bien, es el presidente de la República, pero no puede ser que sin un asesoramiento técnico realmente esto se lleve a cabo. ¿Y por qué les digo esto? Porque ayer mismo en la misma mañanera, Hugo López-Gatell, el doctor que está encargado de toda la estrategia anti-COVID y es el vocero oficial, dijo, estamos previendo
que para octubre de este año, la población, digo, aparte de la vacunación, él está pensando que para esa fecha lo que se denomina la inmunidad de rebaño, que es lo que se denomina cuando ya la población se vuelve prácticamente inmune en la totalidad, dice, ese 75% ya de inmunidad estaríamos cumplimentándolo más o menos por octubre. Entonces, quiere decir que de aquí hasta octubre todavía hay riesgos de contagio. Independientemente que los profesores estén vacunados, pues uno de los agentes que pudieran, o los agentes que pudieran ser contagiosos, pues son los propios niños por las convivencias que tienen las familias. Entonces, ya está en una situación por la cuestión electoral desbordado el presidente, ya no sabe qué hacer para en ese momento tratar de agradar a la población, pero no es el mecanismo y ojalá los padres de familia tomen en consideración que esto no puede ser y que lejos de avanzar se va a perjudicar un plan de trabajo que ya se venía manteniendo ahí. Concluyo. Ningún rezago educativo, insisto, con 8 sesiones presenciales se va a modificar. Y bueno, luego se tendrá que hacer un planteamiento de cómo se podría, durante el resto de los años, ir poco a poco compensando para que los niños, ese rezago educativo, quien los tenga, se pueda en ese momento compensar. Ni siquiera tenemos la posibilidad ahorita de hacer una evaluación, de decir, a ver, en tal escuela, en tales grupos, ya se tiene a través de una evaluación perfectamente desarrollada, implementada, estos resultados, y lo que nos estamos dando cuenta es que en esta escuela, en estos grados, tenemos cierto rezago. O a lo mejor no sabemos porque ahorita está en pleno desarrollo lo que se implementó para tratar de darle salida a este año escolar. Se habla de que hay un rezago en lo general, incluso a nivel internacional, pero bueno, ahora tendríamos que tener estrategias específicas y esto se va a tener que desarrollar con la participación de los profesores, los directivos y los padres de familia en cada centro escolar. Y obviamente, pues cada padre de familia tendrá que decir, a ver, si en el tercer grado los contenidos que tenía que ver mis hijos eran esto, ¿cómo andan? Con base en las evaluaciones y, por ejemplo, para no fallar, en materia de lectura, si leen bien, tienen comprensión de lo que leen, en materia aritmética deben de saber dividir, multiplicar, dividir, multiplicar, sumar, restar. Ah, bueno, pues adelante, ¿no? O sea, pero tenemos que ser en la toma de decisión, pues, informados y con datos duros, no con estas apreciaciones y con estas situaciones. La parte de la socialización se afirma mucho con la mayor naturalidad, es que los niños están necesariamente requiriendo regresar a las escuelas. A lo mejor si ustedes le preguntan a algunos niños, sí, pero hay muchos otros niños que dicen, no quiero regresar a la escuela ahorita. Y no les hace falta la socialización porque ellos han encontrado un mecanismo de seguir socializando en sus casas. Pero volvemos a lo mismo, por una minoría se generaliza y entonces vienen tomas de decisiones de esta naturaleza. Y de la misma forma, la parte de la socialización no se va a resolver, la problemática que haya acarreado la pandemia y el encierro no se va a resolver asistiendo 8 veces a este año, el cierre de este año escolar, y además en qué condiciones, porque cómo socializas con tus amiguitos si de entrada tienes que estar a una sana distancia, si tienes que traer el cubrebocas. Son cosas que realmente me parece que a veces son hasta patéticas, solamente pasan en este país. Y bueno, dicen, es que, pusieron ejemplo, varios países de Europa aperturaron las escuelas desde hace tiempo. Ah, sí, pero el tiempo que habían invertido en el proceso de la escuela a distancia, ¿no?, a través de las redes sociales, fue mucho menor. Pero aquí lo que se toma como consideración y la crítica es, ¿por qué si ya vas a acabar el ciclo escolar así, por qué no lo dejas ya que concluya de esa manera? En todo caso, al inicio de este año, la gente hubiera enviado a sus hijos a la escuela. Hay algo muy importante, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad y con conocimiento de causa, porque, a ver, el sector económico de este país, sabemos que los padres de familia y madres de familia tienen que ir a trabajar, está bien, ¿no?
pero el ver a las escuelas como una guardería me parece de una irresponsabilidad total. Argumentando la parte académica, pero en realidad lo que se quiere resolver es cómo los padres de familia tienen a dónde llevar a sus hijos para que los cuiden. Me parece realmente lamentable y además hay que ser serios en estas situaciones. Una gran parte de los padres observan a las escuelas como guarderías y no como centros de adquisición de conocimientos. Entonces, ahí estamos pues mal, porque si el argumento es ese, entonces la toma de decisión tiene que ser distinta, o cuando menos que se diga la verdad, es que necesitamos abrir las escuelas porque necesitamos que cuiden a los niños, pero no con todo este rollo en donde dicen, ¿no?, que la parte de la socialización y la parte educativa. Entonces, cualquier profesor, cualquier profesional en materia educativa desarma estos argumentos de manera muy sencilla por los mismos que le estaba explicando hace rato. Así que, pues ahí está. Ojalá los padres de familia se opongan y realmente en la Ciudad de México no se abran las escuelas hasta que estén garantizadas precisamente las medidas básicas en cada una de las escuelas y que sea en agosto, si es que ya están ahí resueltos estos asuntos, con el nuevo ciclo escolar. Y eso va a permitir que los profesores, que los padres de familia y que los niños tengan en ese momento la posibilidad de irse reordenando para esta nueva normalidad. Así que, pues ahí lo dejamos para la reflexión. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.